la conmemoración que hacemos en la iglesia de los fieles difuntos es una fiesta universal, pero se debe a que es una obra de misericordia urgente. Todos tenemos el sagrado deber de orar por los fieles difuntos. En realidad, la Iglesia nos propone dos tareas que tenemos que hacer por los fieles difuntos. Y esas dos tareas que la Iglesia nos propone son obras de misericordia. Una primera obra de misericordia es una obra corporal, una obra física. Y dice, hay que dar sepultura a los muertos. Nos los enseñaron en las obras de caridad. Y creo que es importante que en este día reflexionemos un poco acerca de esa obra de caridad que ya no se está viendo tan clara en los esquemas de funeral moderno. Porque si bien es cierto, la Iglesia no se opone a la cremación de los cuerpos, aunque prefiera la inhumación, pero no se opone a la cremación, lo que sí es cierto es que es muy importante lo que se haga con las cenizas de una persona que ha sido cremada. Nuestra cultura moderna, basada mucho en los sentimientos, quiere que no nos desprendamos de nuestros seres queridos. Y por eso muchas funerarias, muchos lugares que preparan a los muertos para su sepultura, proponen otro tipo de cosas. Proponen hacer pequeños medallones donde esté un poquito de la ceniza de la persona para podérselo dar a cada uno de los familiares y que cada familiar se quede con un pedacito de la persona. Pero eso no es cristiano, eso no es católico, eso no es lo que nos manda la Iglesia. Lo que nos manda la Iglesia es dar sepultura. Dar sepultura es llevar a un lugar específico para los muertos, un lugar que está consagrado. En el rito que nosotros tenemos para sepultura de los muertos, hay una oración de bendición de la tumba. O sea, es un lugar específico donde debe estar y no en cualquier parte. Suena muy romántico o poético decir que cuando yo me muera que vayan y tiren mis cenizas al mar. Puede sonar muy poético, pero eso no es cristiano. Y creo que eso es un primer punto que nosotros debemos tener en cuenta en este día que celebramos la fiesta de los fieles difuntos. Muchas personas hacen la cremación de sus seres queridos y las mantienen en sus casas, pero encima del televisor no es el lugar sagrado donde debe reposar el cuerpo de una persona que es sagrada. No en la casa. La casa es el lugar sagrado de la familia, por eso se bendice la casa. Pero hay un lugar sagrado para los muertos, es el cementerio, y allá es donde debe estar. Por eso, hoy más que nunca se hace urgente cumplir esa primera obra de misericordia que hace unos años pareciera algo que era lógico. Si alguien muere, hay que sepultarlo. Pero parece que eso no se ha vuelto tan lógico en las lógicas de nuestra sociedad actual. Por eso, esa es una primera cosa que nos pide la Iglesia con respecto a los fieles difuntos. Obra de misericordia corporal, dar sepultura a los muertos.
La segunda cosa que nos pide la iglesia, obra de misericordia espiritual. Es una obra de oración. Dice la obra de misericordia, hay que orar por los vivos y los difuntos, ¿cierto? Por los vivos y los muertos. Hay que orar por todos. La oración es muy importante y para las personas que ya fallecieron es lo más importante. Lo más importante. Muchas veces el dolor nos aleja de la oración. Hemos perdido a un ser querido y el dolor hace que le echemos la culpa a Dios, que dejemos de ir a misa, que dejemos de rezar. Como que no sabemos vivir nuestros duelos. Mucha gente decide emborracharse para olvidar las penas de sus seres queridos que han fallecido. Pero quieren que les diga algo bien importante. La misericordia de Dios es tan grande que Él nos da. Ayer hablábamos de la fiesta de Todos los Santos. Nosotros venimos de Dios, tenemos toda la vida para caminar en Dios y para buscar a Dios, y al final nuestro destino es Dios, y eso se llama vida de santidad. Pues todos tenemos la misma oportunidad, pero como nos equivocamos tanto, como a veces no hacemos la voluntad de Dios, y como a la hora de morir no sabemos si la persona estaba totalmente en la gracia de Dios o a lo mejor sí estaba totalmente confesada, pero hay algo que nosotros todavía no entendemos con respecto a la confesión, y es que en la confesión se perdonan los pecados, pero queda una pena por reparar. Y esa pena la podemos reparar aquí en la vida con las obras de misericordia, la podemos reparar aquí en la vida con las enfermedades y los sufrimientos, o podemos reparar esas penas, esa culpa que queda, esa pena, la podemos pagar en el purgatorio. La mayoría de nosotros iremos con seguridad al purgatorio. Y entonces, cuando nuestros seres queridos fallecen, van al purgatorio, porque a la presencia de Dios no puede entrar algo que no esté totalmente puro. Pero no se asusten del purgatorio, porque el purgatorio es el cielo. El purgatorio es parte del cielo. Solo hay dos realidades a las que podemos entrar. Ayer hablábamos la puerta que lleva al cielo, y esa falsa puerta grande que termina es en el infierno, que no lleva al cielo. Entonces solo hay dos realidades en nuestra vida, cielo o infierno. Pero dentro del cielo hay una última oportunidad, se llama purgatorio. Ahí llegamos la mayoría, y aunque cada uno de nosotros no podamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos cuando lleguemos al purgatorio, los que estén aquí podrán rezar por nosotros para que nosotros podamos ser perdonados e ir al cielo. Por eso esa es la tarea nuestra ahora que estamos vivos, orar por los que ya fallecieron, para que nuestras oraciones los lleve a la presencia de Dios. No es emborracharnos, no es echarle la culpa a Dios, no es dejar de asistir a misa. Es lo peor que uno puede hacer cuando fallece alguien, un ser querido, porque al dejar de orar, dejamos de ofrecer la única ayuda que en este momento ellos necesitan. Y como la Iglesia sabe que es indispensable orar por los difuntos, declaró este día, esta fiesta universal, 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. No es día de la muerte, no. Es día de la vida. Es el día en que esperamos, como dice la palabra de Dios,
que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Es decir, la voluntad de Dios es que todos se salven. Y qué bonito que nosotros podemos ayudar a cumplir la voluntad de Dios en nuestros hermanos que han fallecido. Por eso hemos puesto esa cestita ahí al frente y estoy seguro de que hay muchos nombres de mucho significado para nosotros ahí. Personas que de verdad nos interesa que se salven y por eso oramos por ellos. Es importante que los adultos empiecen a enseñarle a los niños a orar por los fieles difuntos. Es muy importante que los adultos empiecen a crear la devoción en todos los niños a las benditas almas del purgatorio. Esa es la devoción, la de orar por ellos para que vayan al cielo. ¿Y por qué es importante que nosotros los adultos lo enseñemos? Porque si no los enseñamos, no habrá una persona que rece por nosotros cuando nosotros lo necesitemos, cuando nosotros ya hayamos fallecido. La muerte, queridos hermanos, para nosotros no tiene que ser una cuestión trágica y no tiene que convertirse en el final. Por supuesto que es algo doloroso. Separarnos de nuestros seres queridos siempre va a ser algo supremamente doloroso. Pero la muerte solamente es el paso a la verdadera vida, a la vida eterna, allá, a la vida de la gloria de Dios, a esa bienaventuranza en el cielo. Esa es la muerte. Para nosotros solamente es un paso, es una Pascua, el paso de la vida temporal a la vida eterna. Y por eso no tenemos que luchar ni pelear con Dios porque murieron nuestros seres queridos, porque todos nosotros también vamos a pasar la misma situación. No hay que luchar eso. Lo que hay que seguir orando es para que todos tengamos vida, como dijo el Señor, y que esa vida sea una vida en abundancia. En nosotros, lo que Dios ha puesto son unas virtudes muy especiales, y una de ellas es la virtud de la esperanza. Nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. El día que se nos acabe la esperanza, ese día será fatal realmente, porque no empezaremos a contar nuestros años hacia adelante como lo hacemos hasta ahora. ¿Cuántos años tienes? 20, 25, 30. El día que se nos acabe la esperanza estaremos contando de para atrás. ¿Cuántos te quedan? Será más terrible, ¿verdad? En lugar de decir cuántos años tienes, diríamos cuántos te quedan. Y cada año de cumpleaños sería más bien algo que no queremos que llegue, porque sería un año menos. Pero nosotros vivimos en la esperanza. Y dice el libro de la sabiduría, las almas de los justos están en la mano de Dios, en las manos de Dios. Y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. Los justos
están en paz. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán las naciones y dominarán los pueblos, y el Señor reinará eternamente. La vida eterna es de todos los que confíen sinceramente en el Señor. Por eso yo los invito a todos a que le demos un sentido cristiano a nuestra vida, que tiene que ser una vida de santidad, y a nuestra muerte, que tiene que ser una Pascua. Dejen que sus familiares descansen. Dejen que hagan la Pascua. No se apeguen ni a las cenizas, ni a nada. Dejen que ellos vayan y gocen de algo que nosotros no tenemos ni idea qué tan hermoso es, porque no lo sabremos hasta que no lleguemos al reino de los cielos. Ayúdenlos a que lleguen pronto. Recen intensamente por todos sus seres queridos. Y también la oración que hacemos en el día de hoy es por aquellos por quienes nadie reza. También hay mucha gente por la que nadie reza. Hay gente que murió sin confesarse. Hay gente que murió sin prepararse. Hay gente que muere en accidentes. Hay gente que muere en la violencia, la guerra y tantas cosas que estamos viviendo. Está matando mucha gente sin preparación. Por eso tenemos que orar, no juzgar. No hay por qué juzgar. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos es para orar, para que el Señor tenga misericordia de ellos y los lleve a gozar del reino de los cielos.